yo creo que más de una década seguro que venimos trabajando en la línea 144, no solo digamos, en el llamado y después poder implementar la política pública, sino en difundir y que esto llegue a las mujeres, a las familias, a las vecinas. Generalmente, yo hoy hablamos un poco en privado, en esta, como era anónima, digamos, si uno escuchaba a una vecina que estaba siendo violentada, llamaba al 144 y a partir de ahí ya había asistencia, digamos, a partir de ahí, a partir seguramente del otro día había asistencia. Eh, Además, desde lo cultural, lo que significa esto, digamos, costó muchísimo que la violencia de género esté instalada, no solo en la agenda política y pública, sino también que formara parte ya de la propia ciudadanía, digamos, ¿no? Sobre todo cuando uno va al territorio, se trabajó muchísimo para poder motivar a las mujeres a que llamaran a la línea 144 si no querían ir a la comisaría de la mujer, para poder tener una primera asistencia. Y que en menos de 6 meses no solo hayan echado a 500 personas, sino que además empiecen a estas políticas que tenían que ver con, a partir del llamado, que otros dispositivos tenía la nación, se estén terminando, para nosotros es de una gravedad muy importante. Por suerte, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y además estamos en el interior, donde a nosotros el llamado del 144 cae hoy en el Ministerio de Mujeres de la provincia y ahí podemos seguir abordando las políticas. Pero cuando, digamos, los recursos nacionales que pasaban a las provincias eran muy importantes y era lo que uno le permitía poder estar llegando con algún tipo de asistencia que siempre es escasa, ¿no? Que nunca llegamos a lo que uno al menos pretende que desde el Estado se pueda acompañar, pero al menos íbamos en un camino que era para pedir más dineros y no para pedir más políticas, ¿no? De hecho, también se ha trabajado mucho en lo que se refiere a llegar a comprender y a contemplar a la violencia simbólica también como una de las formas de violencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Termina atravesando de alguna manera estas nuevas políticas, estas nuevas medidas que recaen sobre organismos, secretarías, subsecretarías y ministerios, inclusive vinculados con la mujer y el género? Sí, pensá que ahora volvemos a lo que es violencia familiar e intrafamiliar, ¿sí? Donde ya no es un tema público, sino pasa a ser un tema del ámbito privado. La ley de violencia familiar es del año 1994. Y esto que implica que estamos retrocediendo 30 años atrás en estas miradas. Y como vos bien decís, la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia política que fue incorporada, la violencia digital, ¿sí? La violencia psicológica y la violencia física, como íbamos, la obstétrica también, que muchas veces pasa desapercibida, sobre todo cuando trabajamos el tema del parto respaldado, que la tenemos como una base. Digamos, todas estas cuestiones fueron como viendo los diferentes tipos de violencias que les van pasando a las mujeres y a las diversidades sexuales y que fueron puestas en agenda pública, es decir, los medios de comunicación lo hacían parte de sus noticias y eso fue muy importante para ir motivando en la denuncia y en el decir basta de varias mujeres y muchas veces de hijos e hijas de mujeres que al ver la situación que estaban sus propias madres, motivaban a que pudieran hacer las denuncias. Eh, por eso digo, no es solo un tema de una línea telefónica y de un montón de gente que lamentablemente queda sin trabajo en la Argentina de hoy, ¿no? Sino todo lo que implicaba y todas las políticas que se ponían en marcha a partir de la línea 144. Bueno, eso a nivel nacional, al terminarse, al pasar también al Ministerio de Justicia, ¿no? También tiene una mirada judicial de las cuestiones cuando nosotros queríamos darle una mirada más social, ¿sí? Más de cultura, de cambio de cultura social respecto a las miradas y a lo que significa el patriarcado para las mujeres y para sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que se vinieron trabajando hace tantísimos años, bueno, yo más de 40 años trabajando en estas cuestiones,
uno siente que estos avances muy paulatinos, de mucha lucha, de muchas mujeres en la calle, pasando fríos, y en 6 meses retroceden y es muy difícil después volver para atrás, volver a implementar todo esto, ¿no? ¿Cuán difícil o cuán real puede llegar a ser que la provincia absorba justamente el funcionamiento, el pleno funcionamiento y la asistencia a la línea 144, al menos en lo que es el ámbito provincial, ¿no es cierto? Pero con una demanda que justamente a partir de todos estos trabajos de fomentar el uso de la línea hacen que cada vez sean más las denuncias? Yo creo que puede absorberlo hasta una parte, digamos, ¿no? Porque, digamos, sumado, digamos, a otras políticas que también tiene que ir mandando recursos la provincia, digamos, no solo en el tema de mujeres, en otros temas, ¿no? Ahora veía que el tema de medicamentos, digamos, hay otras cuestiones que tiene que hacerse cargo, que se estaba haciendo algo de cargo la nación. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, fortalecer los espacios de género en lo local. Y por suerte, aquí en Bahía se está trabajando en ese sentido. Pero, insisto yo siempre, ¿no? Cuando un municipio tiene que abordar diferentes temáticas y si no consigue recursos o de la provincia o de la nación, la implementación de las políticas públicas que nos permiten a nosotros sacar a la mujer de esa situación de violencia se complica. Y además decir, bueno, que se han formado promotoras de género, se han formado mujeres en los sectores barriales que conocen el abordaje, acompañan a las mujeres a la comisaría, en todo caso a la fiscalía, tratan de conseguir recursos, tratan de conseguir lugares donde poder alojarlas, digamos. Hay toda una red que se fue formando en tantísimos años que hoy se siente como, bueno, desamparada, ¿no? Porque, insisto, tenemos una situación y si nosotros desde lo local no podemos darle una contención, bueno, las mujeres empiezan a no denunciar, ¿no es cierto? Delphi, ¿alguna pregunta para Virginia? Sí, primero Virginia, agradecerte como siempre la amabilidad para tomarte estos minutos para conversar con nosotros y saber qué lectura hacen ustedes de la organización. Digo, ¿cuál es el motivo del gobierno? ¿Tiene que ver este recorte con algo estrictamente económico o va más allá y apunta a una cuestión ideológica que incluso podría poner en peligro otras herramientas vinculadas a la violencia de género? No, yo creo que es una cuestión ideológica más que económica. Es una cuestión ideológica porque probablemente en múltiples lugares del Estado uno puede, por una cuestión económica, restringir algunas acciones. Pero cuando en las políticas sociales el daño es muy importante. Y si nosotros vemos que no solo es el tema de mujeres, sino también lo que implica el tema de trata, hoy lo estamos viendo también, ¿no? Lo que significa el tema de la trata para explotación, bueno, sexual o laboral, también pasa a tener como, digamos, otra importancia. Y bueno, digo, en tantas otras políticas sociales que se manifiestan, además del el discurso de odio que se implementa, ¿no? En donde a las mujeres empezamos otra vez como estar, digamos, castigadas desde lo público con algunos adjetivos que nos habíamos acostumbrado a no recibirlos. Y justo recién yo hablaba con Soledad el tema de lo que le cuesta a las mujeres poder hablar estos temas. El ejemplo del periodista Pedro Prieger es uno de ellos, digamos, ¿no? ¿Cómo le costó a esas mujeres, que además la mayoría son mujeres empoderadas, formadas, que han sido periodistas y son periodistas, poder manifestarlo? Lleva muchísimos años. Y si uno se da cuenta que si esta red que se formó durante tantos años no empieza a desaparecer porque no tenemos manera de podernos hacernos escuchar, bueno, como hoy les decía, ¿no? El retroceso cultural es muy fuerte y desde lo ideológico es muy doloroso.